en cómo uno perfila, ¿no? Que desde el interior también se hacen productos que vale la pena, ¿no? Porque las sociedades también se deben nutrir de quienes nos pregonamos para entender cada día más de lo que está sucediendo en Argentina y que mejor intercambiar con alguien que está en el tema, que analiza y también investiga. El Pacto de Mayo viene a ser como una especie ya de una réplica de la épica del 16, pero bueno, en este momento tiene que empezar a reaccionar, ¿no? Sí, yo creo que ustedes recién ahí en la mesa, yo estaba escuchando unos minutos, hicieron el análisis correcto, ¿no? Que es el que hacen los gobernadores. Cuando un gobierno arranca, se estila mayormente en previsión de lo que vendrá a colaborar de algún modo, ¿no? Eso es en términos generales. El gobierno de Javier Milei tardó mucho en generar una gobernabilidad propia, tardó 6 meses. Primero, todo funciona con un decreto sancionado, que es el famoso decreto 70. Los mercados, los actores internacionales, los actores de peso del poder fáctico local le exigieron siempre seguridad jurídica, porque con un decreto está todo colgado de un pincel, siempre en materia de judicialización. Entonces, promovieron la ley bases, tenía más de 600 artículos, terminó en una ley XXS de 200 y algunos artículos, o sea, un tercio de aquella ley. Costó mucho que pasara en el Senado, se movieron las alianzas bien en diputados, en el Senado fue más complejo, luego se promulgó en diputados con una nueva configuración, y él había planteado como hito, no solamente la ley, sino que iba a haber en mayo un pacto con los actores de la política grande de la Argentina, Sí. los gobernadores y otros. Siempre se piensa en este tipo de pactos, ¿no? Pero bueno, el pacto también fue poco más que simbólico. Iba a ser en Córdoba finalmente hubo un discurso público del presidente, el gobernador lo recibió, y después finalmente aquel pacto que iba a ser en mayo fue en julio, con todo este carácter simbólico que tiene que ver con la independencia, pero en realidad los puntos que están en ese pacto son todas cuestiones que están en la Constitución, y no tiene más que un carácter simbólico y es un hito más en esto de los que colaboran, intentar sostener el gobierno y darle con el gusto al presidente y a sus asesores en comunicación, más que otra cosa, porque la gente tiene que entender que esto es humo, no tiene absolutamente ningún efecto legal, institucional, más allá del simbólico y el sostenimiento por una parte del gobierno y de los gobernadores, que son los que están más acuciados con la caja, pero que ahora, si el gobierno no responde, si no cumple su parte, como decía recién muy bien Mariano, si el gobierno no cumple su parte, van a salir con los botines de punta a reclamar y la cuestión va a cambiar. Sobre todo, considerando que se está haciendo difícil la vida cotidiana en las provincias, y ya se perfilan las elecciones del año que viene, donde la Libertad Avanza amenaza en todos los distritos a hacer listas propias, cosa que no habían hecho previamente. En la elección anterior del año pasado, en todo caso de estudio, ganaron sin recorrer ninguna provincia, pero ahora va a ser distinto. De hecho, están construyendo un partido a nivel nacional. Entonces, se convergen todos esos elementos de modo tal de que a partir de ahora, como bien dijeron ustedes, se va a reconfigurar el escenario político y va a cambiar, como se dice ahora, la correlación de fuerzas, y el gobierno va a tener cada vez más complicada la situación. Y otro dato importante es quiénes no fueron. Bueno, no fueron los gobernadores de Unión por la Patria, o al menos 5 gobernadores de Unión por la Patria. Ya sabemos dónde está la posición real, está ahí. Sí. No fue la Corte. La Corte, primero no fue porque, como yo te decía, esto no tiene ningún efecto, la Corte no se va a prestar a un circo. La Corte es una cosa seria, le guste o no a muchos, y también porque el gobierno impulsa la ampliación de la Corte y impulsa el pliego del juez Lijo, que es muy cuestionado incluso por 3 miembros de la propia Corte, promovido por otros. Entonces, fue un momento interesante lo que se vivió ahora. Si empieza otro país, está muy complicado en el frente externo. El presidente no deja de
de pelearse con nuestros principales aliados históricos, comerciales, institucionales. Ni hablar, ni hablar. Y el Fondo Monetario Internacional, por el momento no está prestando plata y el sector exportador no está liquidando, o sea, el frente externo institucional y político, el frente externo ligado al comercio internacional y los sectores productivos más potentes de la Argentina están en la expectativa de que el gobierno arranque y que el monotema no sea la inflación o el déficit, y que, como también dijeron ustedes en la mesa, se comienza a hablar de producción, trabajo. Y bueno, es como una cuestión de que ahora hay una etapa sin concesiones al presidente, digamos, ¿no? O sea, Claro. no hay más concesiones. Ignacio, ¿cómo ves la llegada de Sturzenegger al gobierno de Javier Milei? Bueno, como dicen en España, ahora que le va bien o muy bien a la selección española, el palmarés de Sturzenegger asusta, ¿no? O sea, un tipo que fundió 2 gobiernos. Por eso te pregunto. ¿Qué nos indicaría que no fundiría este? Que la tercera no es la vencida. Un tipo que le costó al país en el mega canje del gobierno de la Rúa 50.000 millones de dólares y no está preso, una cosa increíble. Y que en el gobierno de Macri también fue algo... También, No. también, sí. Mira, la llegada de Sturzenegger tiene que ver con dar una vuelta de rosca a toda la cuestión dura del mercado y las políticas pro mercado, y le han dado un área que se superpone o se intersecta con la jefatura de gabinete y con el Ministerio de Economía para privatizar empresas, desregular, teóricamente eficientizar el Estado, cosas por el estilo, que es como el sueño húmedo de todos estos tipos que en el fondo son académicos cuyas ideas nunca funcionan en favor del pueblo, siempre funcionan en favor del banco. O sea, no hay experiencia, no hay experiencia. Claro. Lo que pasa no es que los quiero subestimar, digamos, ¿no? Lo que pasa, Ignacio, que me parece que es que está un poco desordenado el arco político de Javier Milei, porque, a ver, que Sturzenegger llegue al gobierno de Javier Milei, que se entremezcle con el Ministerio de Economía de Caputo y que Guillermo Franco tenga diálogo con Redrado pidiéndole que se puede armar un plan económico. Es decir, hay controversias que no están dando la claridad de lo que puede llegar a pasar en el gobierno. Te lo voy a explicar claramente. Hoy el boletín oficial, hoy por hoy, a esta hora, hace una hora, ha marcado el nuevo decreto, que es el 599, que dice sobre la nueva reglamentación que establece el acceso a los mercados aerocomerciales y deroga normas y modifica el código aeronáutico. Ya es algo bastante, digamos, es demasiado para nuestro país. Claro. O sea, y así son lo que acaba de decir él, digamos, un diplomático que en realidad no tiene experiencia, para mí, digamos, y con antecedentes que tiene para atrás. Sí. Mirá, ahí el decreto que vos acabas de leer, bueno, es lo que intento impulsar Macri y Dietrich en Cielos Abiertos, que eso es con el objetivo de la eficiencia y de aumentar los vuelos y los precios, es una patada al hígado, si me permitís, para las líneas argentinas. Claro. Y el rol social que cumple esa compañía nacional, que fue pionera en la aviación a nivel internacional y sigue siendo, a pesar de que la baquetearon sistemáticamente, una compañía muy fuerte y que tiene un objetivo estratégico para el país, que es unir un país inmenso como la Argentina, la octava geografía del planeta, tiene que estar unida por una compañía de bandera, contrariamente al discurso, ¿no?, del gasto, que han instalado eso durante años, ¿no? Entonces, ese decreto va en contra de las líneas argentinas y muchos territorios ahora se van a quedar sin comunicación. Lo estamos viendo en el sur, al desaparecer Radio Nacional, Tela y toda una serie de entramados del Estado Nacional, el INTI, SENAS, etcétera, con el temporal de nieve que hay en el sur, están habiendo graves problemas, porque, claro, ahí nos damos cuenta cómo el entramado del Estado, esto que toda esta gente que ha vilipendiado sistemáticamente, es lo que sostiene en última instancia los vínculos y lo que sostiene la nación, ¿no? Ya sabemos cómo termina esta película. Entonces, eso por un lado. Y por otro, lo que dice Mariano es muy importante, está loteado el gobierno, hay tensiones entre Caputo, Sturzenegger, Caputo, el Ministerio de Economía, Santiago Caputo y unos y otros,
y el presidente que flota por arriba en su rol de showman internacional, que es lo que de alguna manera lo sostiene con la expectativa de la gente, al mismo tiempo de que no hay una posición clara, que tenga un discurso de peso para modificar la situación, al menos hasta la elección del año que viene. Entonces es una situación compleja. Y sí, porque que va día a día, que se va día a día, ¿no? A ver, creo día que demostró el malestar Mauricio Macri al haber sido ninguneado por Karina Milei y Santiago Caputo. Entonces la propia fusión esta del PRO o una próxima alianza con La Libertad Avanza me parece que cada día está más lejos. Bueno, no va a ocurrir, y si Macri se enojara conmigo, yo me preocuparía. Por supuesto, yo soy un cuatro escopas y nunca se va a enojar conmigo, pero te lo digo de manera figurada. No, por supuesto. ¿No? Como bien lo caracteriza desde hace mucho tiempo Jorge Asís en su portal, el ángel exterminador. Primero lo exterminó a Larreta con Bullrich, después lo exterminó a Bullrich, después se sentó con Milei en el famoso pacto de Casuso, no les cumplieron nada. Bueno, yo no subestimaría a Mauricio Macri, ni el poder que él tiene, ni el poder que él representa, y el ninguneo al que fue sometido lo acerca a Cristina, si vos querés. Por eso. Lo pone en otro lado. Por eso te lo planteo. Y habrá sido un poco la jugada de Karina y el famoso arquitecto político del actual presidente. Pero yo no sé hasta dónde. No, porque haberle hecho tomar a través de un llamado de Guillermo Franco desde Londres a Madrid, de Madrid a Buenos Aires con 2 horas a Tucumán, para que simplemente no tenía, así lo dice en la fuente de la política online, no tenía asignada una silla, creo que también hace a eso de lo que estamos planteando acá, y o tal vez si alguien nos escuchara, o Jorge así, digo, también como dijo Ignacio, ¿no? Yo soy también alguien en el recóndito lugar, el análisis es ese, yo no haría enojar a quien todavía aún tiene un gran poder y por lo tanto ha generado a la Argentina, no nos olvidemos, la apertura al mundo, ¿no? Por más ideologías que manejemos, ¿no, Ignacio? Sí, la jugada de Karina Milei y Santiago Caputo, obviamente, por supuesto, Milei no era tanto, es una jugada muy, muy arriesgada, tiene que ver con lo que decíamos antes de generar una identidad propia, un partido propio, y ocupar el espectro político del centro hacia la centro derecha y la derecha, y ahí es donde se desdibuja el PRO, y ahí es donde se parte el PRO. Primero, junto con el cambio dejó de existir, la Unión Cívica Radical de distintas formas jugó de distintas maneras, Junto por el Cambio ya no existe, el PRO, como se lo conoció en el marco de Junto por el Cambio, cuando había ganado las elecciones, pensemos que hace un año o un poquito más, todos daban a Larreta presidente, ¿no? Después, bueno, pasaron cosas en el medio. En ese pasaron cosas, el propio Milei dijo hace 2 semanas que podrían fusionarse con el PRO. Quiere decir eso el resultado, que esto no va a pasar. Claro, lo que él quiere es, o sea, él desde el punto de vista de la opinión pública, que seguramente es lo que lo asesora Santiago Caputo, desde el punto de vista de la opinión pública, del espectro público, quiere quedarse con el PRO. Claro. Para eso cuenta con Patricia Bullrich dentro del gobierno y con Petri, entre otros. Pero por otro lado, Mauricio Macri tensiona, se queda con el PRO, se queda con toda la estructura institucional y con seguridad, si todo sigue más o menos como está ahora, porque esto es día a día, puede pasar cualquier cosa acá, va a verse obligado a competir contra Bullrich o contra alguien en Libertad Avanza por la senaduría del capital, donde está su electorado. Claro. Detrás de Macri, no detrás de Macri, sino una de las principales motivaciones de Mauricio Macri no solamente sostener el PRO, sino sostener el bastión desde el cual se construyó el PRO y que ahora gobierna su primo, que es la capital federal, lo que ahora se llama Cava. Sí. La ciudad capital de la República Argentina, que es el distrito más importante en términos de recursos, riqueza y todo lo que significa desde el punto de vista de la capital de un país. Eso es lo que está en el fondo, ¿no? Si no, ¿cómo te explica? Viste, en El Saber Popular dice, pero ¿cómo este hombre que tiene tanta
tan buen pasar se mete en este quilombo? Bueno, primero porque genera seguramente una adrenalina, el hecho de aprendizaje muy interesante desde el punto de vista político, y también porque hay una serie de intereses selectivos a lo que él representa. Entonces, el jefe, si vos sos el jefe, soy el que va enfrente de la tropa. Entonces, tal cual. Por más que esté reducido el PRO, ahí va a haber una tensión. Entonces, vuelvo a lo que decían ustedes al principio, que es muy importante, ¿no? Porque creo que el análisis es correcto. A partir de ahora empieza otro momento, y eso que se viene en el Parlamento, ya no lo vas a ver otra correlación de fuerzas, y Macri va a operar fuertemente en contra del gobierno hasta no salirse con la suya. Y bueno, y ahí el frente judicial, hay que estar atentos al frente judicial, porque ahí están todos complicados, ¿no? Entonces, es un elemento fundamental para tener en cuenta en los meses por venir. Y como dijiste vos, Patricio, bueno, la recuperación, si no hay recuperación, ya hay encuestas que marcan un fuerte declive del gobierno, de la expectativa del futuro y de la figura de Javier Milei. Si no hay una recuperación, no se va a poder sostener no se va a poder sostener el ingreso, ¿no? de las personas. Acá nadie me está mintiendo, solamente estamos con concreciones, digamos, lo que nos pasa a los argentinos todos los días. Acá no hay otra cosa que esa, digamos. Totalmente. Me parece que se da. Querido mío, la verdad que ha sido un verdadero placer y excelso, como siempre, brindarnos estos minutos muy generosos de tu parte por tu agenda. Que tengas una gran mañana y, por supuesto, creo que nos seguís a través del streaming de 90 Radio Río Tercero. Gracias. Gracias siempre a ustedes. Cuenten conmigo. Un abrazo grande. Gracias. Conversar, gracias. Gracias, licenciado. Muy amable. La verdad que yo